Aquí es el gabinete del doctor Luis Carlos Curiel. Un espacio para escuchar a los especialistas de confianza por la señal de la líder. Comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Les agradezco de antemano ese tiempo que nos dedican al gabinete del doctor Luis Carlos Curiel. El día de hoy nuevamente traemos temas de importancia, temas de interés para todos y cada uno de ustedes. Buen provecho a aquellos que están comiendo, a aquellos que van hacia su trabajo, regresan del mismo o van manejando. De igual manera, gracias por compartir estos momentos con la líder, siempre preocupada por su salud y su bienestar. Y pues el día de hoy, como lo habíamos prometido la semana pasada, que tocamos el tema, vamos a hablar de lumbalgia, ese tipo de problema que usted tiene en la columna, ese dolor que a veces le incomoda y que en muchas ocasiones por ahí decimos que toda la vida lo está padeciendo. Y bien, y para ello tenemos a un especialista de su confianza, muy conocido por ustedes, al doctor Mauricio Nieblas, ortopedia y traumatólogo. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bien, muy a gusto aquí compartiendo contigo estos micrófonos y reconociendo tu labor en el ámbito de la medicina aquí a través de la voz de la líder. Al contrario, y doctor, déjeme adelantarle, tiene voz de locutor, a ver si no se queda por aquí de una vez. Ya quisiera estar como tú. Pues, la voz más reconocida en la radio aquí en la región Valles. Tiene esa voz. Y también, pues lógicamente está con nosotros el doctor Julio Topete Hernández, anestesiólogo, clínica del dolor, chamán, y no sé qué más le podemos poner por ahí, doctor. Ay, de todo un poquito, maestro. Otra vez de nueva cuenta, teniendo el gusto de saludarlos y estar con los colosos de la medicina de aquí de América. Claro, así es esto. Maestro, claro. Y no se crea, eso de chamán se me salió de más, pero ya hemos platicado de muchas, pero es cierto, ¿no? Por algo, hay algo de cierto. Hay algo de eso. No, nos hemos pasado unos temas muy interesantes con el doctor Julio y controversiales. Hemos hablado de brujería y medicina, hemos hablado de tarot, hemos hablado de temas interesantes, controversiales definitivamente, pero esa es la idea, buscar algo que a usted le interese y que a fin de cuentas le resuelva el problema. Y el día de hoy, doctor Nieblas, pues definitivamente un tema muy importante, muy común yo creo en nuestra comunidad. ¿O usted qué me diría de esto? ¿Es frecuente, no es frecuente la lumbalgia? Es uno de los problemas más frecuentes en la comunidad, en todos los ámbitos de la comunidad y por supuesto controversiales porque obviamente hay mucha información al respecto, donde es una de las patologías precisamente en el ámbito musculoesquelético que impacta notablemente a la población y en todos los ámbitos, porque desde la ama de casa hasta el trabajador de campo, el trabajador de las empresas está siendo presa de esa patología. Que hablar de lumbalgia es un término muy ambiguo, muy generalizado, claro, por supuesto, correcto. Porque se conoce como lumbalgia todo aquel dolor de la parte baja de la columna vertebral, la cual por supuesto sabemos que se divide en tres partes: la cervical, la torácica dorsal y la lumbar. O lumbosacra, que de alguna manera es la que impacta más por su movilidad que permite precisamente durante la actividad del ser humano. Pero a fin de cuentas es donde más problemas tiene la comunidad, en la parte baja de la columna. El hecho mismo del ser humano de desplazarse, de trabajar, por supuesto, en ese tenor, la porción de la columna vertebral lumbar es la más móvil de todas. En el segmento lumbosacro impacta notablemente todas las patologías que a la postre van a redundar en una mala función para el ser humano y que impacta además en la economía de las familias y de las empresas, por supuesto, porque el grado de incapacidad o discapacidad que genera también lleva a la mano los aspectos económicos para las empresas. Eso que acaba de mencionar es algo importante, lo iba a tocar con usted más adelante, pero no importa. La parte económica de las familias, del que trabaja y requiere de una incapacidad es muy alto. Sí, por supuesto, lo que más impacta, porque definitivamente el costo laboral, pues, aparte de la ausencia del trabajador, las empresas pues se quedan sin este recurso humano tan valioso para el desempeño de sus funciones y obviamente repercute en el aspecto de la producción, de la productividad. Y la parte económica hacia la familia. Hacia la familia, porque pues obviamente que la gente que tiene la seguridad social, pues obviamente, aunque sea un accidente laboral, bueno, si es un accidente laboral, el instituto o la dependencia que le brinda la seguridad social le paga totalmente la prestación económica, pero si no es considerado como accidente de trabajo, le pagan un 50 o 60% más de su salario, y eso por supuesto que merma
la economía familiar. Y en esta crisis que estamos viviendo, por supuesto, es peor, ¿no? Todavía peor. Hace algunos lunes pasados platicamos un poco acerca de este tipo de problemas con el doctor Julio. Manejamos un poquito eso de las células madre en aquel momento, y que pues en un momento dado es un tratamiento paliativo, pero normalmente antes de llegar al manejo en sí de la lumbalgia, los síntomas más comunes, los que el paciente más frecuentemente presenta, doctor, que llega a su consulta y le dice, me duele la espalda, pero ¿en qué manera se presenta esto? Bueno, es importante, todo paciente que llega a la consulta, pues, hacer una historia clínica adecuada. Y la causa de dolor puede ser múltiple. Lo más común que vemos en la comunidad, pues, por ejemplo, en los jóvenes, son los traumatismos propios de los deportes de fin de semana, que generalmente no están muy preparados y entran sin calentamiento previo, y eso es una causa muy común de lumbalgias, debidos a causas musculares generalmente, que pueden ser un desgarro pequeño o un traumatismo mayor que genera otro tipo de trastornos un poquito más severos. Pero también puede ser un esguince, una lesión de ligamentos. Hay muchos ligamentos que integran la columna que también están sujetos a ese tipo de cuadros dolorosos, y son los cuadros más comunes. Sin embargo, pues hay muchas patologías que tenemos que abordar, y sería muy corto el espacio de tiempo para poder hablar de tanta patología que existe. Entonces, seguir la secuencia precisamente de la exploración del paciente, después de haber escuchado los antecedentes actuales y anteriores, es importante para poder normar una conducta a seguir con el paciente, ¿no? Obviamente que esto, pues, es una secuencia de eventos que pues obviamente depende de un buen diagnóstico, de una buena exploración, un buen interrogatorio, y de ahí partimos. Si hay un buen diagnóstico, hay un buen tratamiento para el paciente. Ok, vamos a un corte comercial, doctor. Vamos a regresar con esa parte de los diagnósticos, de cómo es que usted tiene hecha mano para poder identificar esta patología. Estamos en el gabinete del doctor Luis Carlos Curiel. Está con nosotros el doctor Mauricio Nieblas, el doctor Julio Topete. Regresamos en unos instantes. Bien, pues nuevamente estamos con ustedes. Voy a contestar una preguntita por aquí que no dice, buenas tardes, doctor, no va con el tema. No importa, todas las dudas que tengan, si estamos en la capacidad de contestarlas, con todo gusto. Preguntarle a los jóvenes de 12 años en adelante, ¿cuándo habrá vacuna de COVID? No he podido vacunar a mi hijo en ninguna ocasión. Qué caray. Bien, ahorita están, a lo que tengo la información, son los menores de 5 años. Va a tener que volver a estar al pendiente del programa y de los anuncios para cuando vuelva a tocar esa edad. Ahorita, por el momento, a esa edad no se está aplicando. Dice, otra pregunta, dice, hola, buenas tardes, ¿la postura puede afectar la columna y se puede corregir la postura, doctor? Yo considero que una de las causales más importantes es las malas posturas que adoptamos como seres humanos. Y se adopta una mala postura hasta en la manera de sentarte, al estar laborando, al estar viendo Facebook, al estar viendo TikTok y todos los medios que actualmente estamos manejando. Y generalmente no tenemos cuidado de tener ese apoyo adecuado, ¿no? Nuestra postura es muy irregular, y creo que es una de las causas muy importantes. Y si se corrige, obviamente, enfocando nuestras actividades para mejorar la postura a través de un fortalecimiento abdominal y músculos paraespinales. O sea, quiere decir que si hago abdominales me mejora la postura. No necesariamente un abdomen como así. Como lavadero, como el lavadero, que no tenemos, o el que tratamos de tener. No todos los que tienen lavadero están exentos de sufrir lumbalgias, ¿eh? También ellos tienen problemas de lumbalgia y son inclusive sujetos a cirugías de hernia de disco, que es una de las patologías más comunes. Claro, también por el peso en un momento dado, ¿no? El peso siempre es el patito feo de las películas, pero no es exactamente el factor definitivo, ¿no? Tiene que haber factores genéticos, factores socioeconómicos, todo lo que implica la vida del ser humano. Y claro, sí, el sobrepeso es un factor importante, porque se habla de que 1 kilo de más de sobrepeso impacta en la columna como 5 kilos. Si te hablo de que de un ser humano tiene 10 kilos de sobrepeso, multiplícalo por 5, serían 50 kilos. Es como traer un barril aquí o una petaca ahí cargando 50 kilos de masa a esa columna, que obviamente va a impactar en todas las partes que la integran. Oiga, pues ahí estamos equivocados. Yo tengo peso por debajo y me duele la columna. Pero te digo, el hecho de que seas flaco y con abdomen de lavadero como el mío no implica que no tengas el problema de... Lo bueno es que lo estamos transmitiendo, y ahorita vamos a ver el abdomen de lavadero. De lavadora para algunos.
Entonces no es un estigma, o sea, no podemos estigmatizar a las personas obesas de que van a ser siempre sujetas a lumbalgia. Claro que sí tiene ese factor predisponente, pero indudablemente que si vemos en el campo la gente de los obreros que levantan en el ingenio, por ejemplo, levantan costales de miles de toneladas en el transcurso de la semana, o los campesinos que están con su arado y con la pala, y unos con el abdomen globoso, así de este tamaño, claro, y no tienen lumbalgia. Sí, es correcto. Y flacos como llovinando, tienen lumbalgia, y obviamente que eso impacta notablemente en un grado de incapacidad. Ok, perfecto. Entonces, sí es un factor predisponente, pero no es determinante. Definitivamente no es, para que no... Como médico a veces incurrimos en ese error. Te estás muy obeso y esa es la causa de tu lumbalgia. Pues sí es un factor importante. Pero hay obesos que tienen una fortaleza muscular y una fortaleza de ligamentos que le dan la estabilidad que se requiere en la columna para poder funcionar. Okay. Porque le pongo el ejemplo, doctor Julio. Igual hay veces en algunas cirugías que se suspenden por el exceso de peso y dicen, no, si no te opero, baja de peso y luego te opero. Ah, sí, por supuesto. Eso es un tema muy... Ahorita ya con las nuevas técnicas que tomamos de anestesia casi a todos los pasamos, pero siempre es un tema muy importante eso del peso. Y tocando eso del peso, es importante comentar que, por ejemplo, por las nuevas alimentaciones que hay, por todo lo de los alimentos procesados, sí se ha modificado mucho la genética y las características de los tejidos de nuestros nuevos pacientes, ¿eh? Okay. O sea, la verdad es que si vemos las estadísticas, antes no había tantas hernias de disco. Ahorita estamos viendo hernias de disco y lumbalgias a edades más tempranas. El maestro Nieblas no me dejará mentir. Entonces, si hay ahí algo que hay que tener ojo, donde la alimentación juega un papel muy importante. Yo creo que en cualquier situación, hasta las alergias de mi parte, tiene mucho que ver los alimentos, los condimentos. Y precisamente eso, yo siempre, por ejemplo, los pacientes que a veces tenemos de columna, siempre lo que les insistimos mucho, si es que el paciente tiene sobrepeso, es bajar de peso, es algo fundamental. Ok, perfecto. Bien, doctor, y ya tengo a mi paciente, ya le hizo la exploración física, ya hizo una historia clínica, resulta que sí tiene un problema. ¿Qué es lo que sigue con este tipo de pacientes? Bueno, primero, el paciente va porque tiene dolor. Okay. Hay que quitar el dolor. Bueno, ya diagnosticado, precisamente vamos a usar el medicamento adecuado, generalmente un analgésico o un antiinflamatorio. Dentro de las patologías generalmente se dividen en mecánicas e inflamatorias. Cuando es una cuestión mecánica, pues hay muchos diagnósticos. Tomamos en cuenta que tenemos una columna que está integrada por discos intervertebrales, por facetas interarticulares, por ligamentos, tanto por delante como por detrás, por los nervios, que en este caso es la conformación de los niveles de L1 hasta el sacro, es lo que forma el ciático, y obviamente que depende de la sintomatología es donde vas a abordarlo precisamente, ¿no? Si es una patología que es de faceta, pues es diferente que el manejo a un paciente que tiene una radiculopatía secundaria o una hernia de disco, que está comprimiendo la raíz y provocando los datos clínicos hacia la pierna, que generalmente es el sitio que impacta la inervación, dependiendo del nivel que esté dañado. ¿Esto es lo que hablamos de la asiática? Es de la famosa asiática, que no es más que la compresión de una raíz nerviosa, que generalmente es el disco el mayor grado de afectación en cuanto a porción anatómica, pero también la artrosis, las pequeñas articulaciones facetarias se inflaman y van generando procesos degenerativos osteofitiarios o hueso nuevo, y eso que va cerrando precisamente o estrechando el canal por donde sale el nervio, y eso comprime y genera el dolor que se irradia hacia el trayecto ciático. De ahí viene el nombre, ciatalgia. Y que desgraciadamente es muy común también en nuestra comunidad, o es parte de... Yo creo que vivimos un panorama muy triste en el manejo de las lumbalgias y ciatalgias, porque a lo mejor no son diagnosticadas como corresponde, y eso, cuando no hay un buen diagnóstico, no hay un buen manejo, ¿no? Tenemos que trabajar, y creo que este medio permite precisamente informar a la ciudadanía. Claro, es la idea. Que existen métodos precisamente de diagnóstico primeramente y posteriormente un tratamiento adecuado para evitar el grado de incapacidad en todos los sentidos, ¿no? Porque de ahí vendría también, doctor, y mis respetos para quien lo hace, las famosas sobadas, y que ahí a veces en vez de mejorar pueden perjudicar. Somos muy respetuosos de los chamanes y los sobadores y toda la gente que de alguna manera hace su mejor esfuerzo para coadyuvar al tratamiento de los pacientes. Por supuesto que hay gente muy valiosa y que tiene experiencia y se le da, pues, en ese término el tratar
de ayudar a los pacientes, ¿no? Pero hay gente, por supuesto, que también negativa y que en lugar de favorecer un buen desarrollo de la patología, la empeoran. Y abusan precisamente o se atreven a hacer funciones que no le corresponden del área médica, ¿no? Claro. Doctor, y hablando en este caso de diagnóstico, aparte de que su prioridad es quitar el dolor, porque para eso va el paciente, más que nada, a quitarnos yo voy con usted a quitarme una molestia, un dolor, pero desgraciadamente el que me quite el dolor no puede quitar el problema puede ser otro, y ahí viene estudios. ¿A qué tipo de estudios nos referimos? Yo creo que tenemos que empezar con lo básico, ¿no? Es una radiografía simple de columna, una anteroposterior y una lateral. Eso es lo básico. En todo paciente partimos de lo más sencillo, no entrar en una dinámica de hacer estudios sofisticados cuando no lo requiere. Si el paciente con los primeros estudios nos daba una imagen y un diagnóstico, ahí le paramos, ¿no? Pero si el paciente persiste después de 3-4 semanas con su dolor, pues hay que investigar muchas cosas, ¿no? Hay unas banderas rojas o datos de alarma que nos indican que tenemos que profundizar en el estudio o los estudios para poder llegar al diagnóstico. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, problemas de cáncer, que de repente llegan con problemas de dolor lumbar, y bueno, hay que investigar que ese cáncer no haya invadido la columna, que esté progresando, que haya las metástasis a hueso. Hay pacientes que tienen problemas infecciosos de orina, por ejemplo, que de repente llegan con lumbalgia y van con uno porque a uno se dedica a este tipo de dolores, pero cuando la causa es un problema urinario. Claro. En la mujer embarazada, por ejemplo, es común las infecciones urinarias asintomáticas, pero cuando ya se presentan síntomas es que la enfermedad está un poco más avanzada, una pielonefritis, y eso es una causa de lumbalgia muy importante. Sí, le pasa muy parecido a lo que me sucede a mí con el oído, cuando hay un problema de la articulación temporomandibular, o de la bursitis que se le conoce a los dentistas, y creen que es el oído, cuando el problema es la articulación, porque duermen con los dientes apretados, hay estrés y genera esta situación. Revisamos el oído y el oído normal. Me supongo que es muy parecido a lo que le pasa. Es muy parecido, pues hay dolores inespecíficos en la columna que no vienen precisamente de las estructuras anatómicas de la columna, que pueden ser, por ejemplo, dolores referidos de las vísceras, o sea, del hígado, del estómago, del intestino grueso, del intestino delgado, y que uno se va con la finta de que es la columna en la que está dando el problema, cuando es otro realmente la causa del dolor, que genera alguna alteración, un estímulo neurológico que afecta a los músculos lumbares, los músculos paraespinales o el psoas ilíaco, que es el más común que afecte y que puede provocar contracturas que generen una pseudociática. Así es. Bien, doctor, mire, una pregunta y nos va a servir para que nos pueda dar su domicilio o dónde lo pueden ubicar. Dice: hola, buenas tardes, yo tuve una caída hace aproximadamente 2 meses. Traigo varios problemas. ¿Dónde lo puedo consultar? Donde siempre yo tengo la fortuna de que en Ameca me recibió hasta 34 años, un 17 de julio. Un día lluvioso, brincando charcos, llegué yo ahí a la esquina de la refaccionaria Rico, me acuerdo en aquel tiempo, y de ahí brinqué charcos hasta el hospital, y actualmente cumplo 34 años de estancia. Ameca me recibió muy bien, ahí estoy enfrente del hospital regional. Sí, ahí enfrente. Y por cierto, hablando de esas instalaciones, por ahí me enteré que tienen un nuevo proyecto, que están trabajando con algo muy importante para toda la sociedad de Ameca y toda la región en un momento dado. ¿De qué me platica de manera muy general hacia ese proyecto? Cuando tú hablas y me preguntas sobre qué hacer con el paciente que tiene lumbalgia, tenemos que tomar en primer punto lo básico y tratar de darle respuesta al paciente. Pero cuando no hay respuesta, tenemos que buscar otros medios de información a través de métodos de sangre, para ver si hay algún proceso que esté por ahí generando conflicto, pero también hay la tomografía axial computarizada, tridimensionales, que estamos manejando en un núcleo de diagnóstico enfrente del hospital, que nos permite precisamente abordar al paciente complicado, con dolores que no podemos quitar en las primeras semanas de evolución. De acuerdo, vamos a un corte comercial y regresamos platicando del mismo tema. Regresamos en unos instantes. Bien, pues nuevamente estamos con ustedes. Quiero leer un mensaje por aquí. Dice: saludos desde Ameca a este programa tan interesante. Saludos al doctor Nieblas, al doctor Topete y al gran genio, el doctor Curiel. No sé si se refiere a mi carácter o a mi, no sé, a mi capacidad de la lámpara de Aladino, yo creo. Revisaron mis comentarios. No, y si les digo quién me lo mandó, ya sé de qué se trata. Mi buen amigo y hermano, el doctor Luis Duarte, pediatra.
Un saludo, hermano, cuídate y gracias por tu mensaje. Por aquí hay otro comentario también. Dice: hola, doctor, buenas tardes. Las células madre para las arrugas, soy una persona de 47 años. ¿Puede funcionarme, doctor Topete? Fíjese que yo precisamente sí tengo una población de pacientes que precisamente buscan eso, con las células madre. Yo siempre le digo que se acerquen de todos modos siempre a un dermatólogo, pero de la mano junto con ellos sí hemos hecho procedimientos para colocación de células madre en líneas de expresión. Si se desvanecen, lo ideal es meter materiales de relleno como, dígase, ácido hialurónico y eso, pero para buscar un efecto como más revitalizador de la piel y todo eso sí se está utilizando. Okay. Sí se está utilizando. ¿Su teléfono, doctor, dónde lo pueden localizar? Igual ahorita de todos vamos a decir dónde nos pueden ubicar, pero siempre les mando mi teléfono, siempre con mucho gusto les doy mi teléfono. 333-409-1891. 333-409-1891. A sus órdenes. Al final lo volvemos a repetir. Sí. Y nos quedamos, doctor Nieblas, con el detalle de esos estudios que ya hay, lógicamente hay que empezar con una placa simple y no directamente una resonancia o algo por el estilo, sino es ir viendo al paciente en su característica de problema y de ahí determinar qué estudio hacer. Yo creo que éticamente tenemos que ser congruentes con lo que hacemos, que lo que decimos, ¿no? Hay pacientes que tienen pocos recursos y no podemos de primera instancia exigirles una resonancia magnética o una tomografía, que la tenemos a la mano ahorita precisamente enfrente del hospital, en un núcleo que acabamos de abrir. Pero en ese sentido, cuando el paciente requiere, creo vale la pena profundizar hasta donde sea necesario para llegar a un diagnóstico y darle el beneficio de un tratamiento adecuado para el paciente. En ese lugar que usted me refiere ahorita en este momento, ¿hacen este tipo de estudios? Por supuesto, hacemos radiografías simples, tomografías axiales computarizadas, tridimensionales, estudios contrastados de todo el cuerpo y, por supuesto, ultrasonidos. Estábamos contemplando de alguna manera complementar con electrodiagnóstico, citometría ósea y todos los estudios que de alguna manera permitan que nuestros médicos que nos apoyan puedan tener esa calidad de estudios para que sea redundante en el beneficio para el paciente. Excelente, qué bueno que Ameca sigue creciendo en ese aspecto. Dicen por ahí que cuando llueve, llueve para todos. La Biblia dice que llueve para buenos y para malos. Entonces, qué bueno que tienen ese proyecto, que lo siguen ampliando y pues felicidades por ahí enfrente del Hospital Regional. Yo creo que ahí es donde también pueden localizarlo, doctor, acerca de las células madre. Sí, totalmente. De hecho, a lo mejor ya nos han escuchado por ahí a veces. Pasamos y justamente enfrente tenemos esos servicios: tomografía, ultrasonido, rayos X y próximamente terapia con células madre. También tenemos electrodiagnóstico, tenemos el apoyo de un neurorehabilitador egresado del DF que está viniendo los sábados para hacer estudios de electromiografía. Ah, perfecto. Yo lo que digo, ya no hay necesidad de irse a Guadalajara, a Monterrey, a la Ciudad de México, no. Ya ahorita gracias a Dios. A Houston, aquellos que pueden. Sí, y sí los hay. No, sí. Así rápidamente les voy a platicar un detallito. Yo estaba en la Ciudad de México haciendo mi especialidad y llega una persona y con mi maestro que estaba en aquel entonces y ya le dieron presupuesto, le dieron todo y no aceptó. ¿Okay? Mi maestro se iba a Houston precisamente a trabajar con los latinos, ¿sí? Y resulta que operó a esa misma paciente, pero con un costo doble, pero en Houston, y la misma mano. Bueno, es parte. Entonces, qué bueno que Ameca está creciendo en ese aspecto y que vamos a llegar a tener una situación que ya no es necesario tanto movernos. Hay algunas situaciones que todavía lo requieren, pero ir creciendo poco a poco. ¿Sí? Doctor Bin, y para el tratamiento de estos pacientes, ¿qué podemos hablar del tratamiento? Pues seguimos precisamente después del manejo del dolor, pues obviamente si es una patología que es inflamatoria, que hay varios procesos inflamatorios como la espondilitis anquilosante, que es una de las más comunes, o la artritis reumatoidea, o problemas osteofitarios, pues obviamente que hay que abordarlos con los métodos diagnósticos que te mencionaba y concluirlo, pues obviamente que reitero que una patología que es más común es la hernia de disco, que el disco es una de las porciones anatómicas que más pronto envejecen en el ser humano. Anteriormente no veíamos hernia de disco en pacientes jóvenes, ahora ya en la literatura hay gente que dice que ha operado hernia de disco en niños de 8 o 9 años. Ah, caray. Muy escasos, pero los que existen. Yo tenía la información de que de los 15 años en adelante ya empezaba el proceso degenerativo de disco y eso lleva consigo
causa de dolor muy importante. Y cuando es una patología de disco, la mayoría de los casos, si no es que el 85-90% de los casos se maneja de manera conservadora con los analgésicos, con los medios físicos, el reposo parcial en la etapa inicial del dolor, y después, en lugar de reposo, hay que moverlos, hay que empezarlos a movilizar a través del apoyo de terapia física, un terapista físico, o inclusive insistir al paciente que tiene que caminar, tiene que moverse, o inclusive un método importante es la natación, que se puede implementar como un apoyo importante para el paciente. Antes de llegar a una decisión quirúrgica, todo esto sería, porque algunos sí terminan en un momento dado en una situación de tipo quirúrgico. Definitivamente el paciente de columna es muy poco el que se tiene que operar. Yo creo que un 5% de pacientes afectos de problemas de columna son los que tienen que operarse. Entonces, coincidimos en que la mejor cirugía es la que no se hace. Claro. O sea, no puedes tú operar a un paciente que no requiere, porque te va a ir mal, al paciente y a ti también, porque si tú operas a un paciente que para empezar no tiene un diagnóstico adecuado, y tú lo operas una porción anatómica y resulta que no es el sitio adecuado para poder brindarle el beneficio al paciente, vas a quedar mal tú, y el paciente va a seguir sufriendo el dolor, la molestia, la incapacidad, y obviamente que te va a repercutir hasta en la vida profesional. Yo creo que la ética es muy importante en todos los aspectos, ¿no? Y actuar éticamente implica llegar precisamente a establecer el diagnóstico y establecer un tratamiento adecuado. Adecuado es, en columna, lo más conservador posible, y cuando se requiere, que es un 5% aproximadamente de pacientes, hay cirugías. Hay cirugías para disco, que es la patología más común. Cirugías conservadoras en cuanto a intervencionismo de disco, a través de radiofrecuencia, a través de las técnicas de infiltración con ozono con plasma, ozono con células madre, inclusive a nivel intradiscal. Y cuando se requiere, puede llegar a procedimientos invasivos que vamos a hacer una liberación de ese nervio que está provocando la acetalgia, para provocar la sensación de bienestar que el paciente siempre requiere. Okay. Mire, y precisamente llega una pregunta acerca de lo mismo, ¿no? ¿Cuántas ocasiones, y yo creo que le ha tocado mucho en su consulta, ya ha sido intervenido quirúrgicamente 1 o 2 ocasiones y el problema de columna persiste? Ese 5% que es necesario evitar o que termine en cirugía, desgraciadamente les va un poco mal. No es 1, sino 2 o hasta 3 veces la intervención. Y eso me lo va a contestar, doctor, después de este corte comercial. Regresamos en unos instantes. Bien, pues nuevamente estamos con ustedes, estamos con el programa del gabinete del doctor Luis Carlos Curiel. Hablamos de lumbalgia, de ese dolor en la parte baja de la columna. Está el doctor Julio Topete con nosotros y el doctor Mauricio Nieblas, que son los especialistas en manejar este tipo de problemas. Mire, doctor, hablando del proyecto que ya está trabajando ahí enfrente del Hospital Regional, dice: hola, buenas tardes, ¿me pueden dar el precio de la tomografía? Sí, con gusto te lo voy a mandar por mensaje para que esté enterado de cuánto sale ese estudio. Dice: estoy escuchando el programa de La Labor de Solís. Igual un abrazo a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan en la hermana República de La Labor de Solís. Y también nos piden el domicilio, doctor. ¿Qué domicilio tienen? Es el Cardenal José Salazar López Sur, enfrente del Hospital Regional. ¿Qué número sería? 73. 73. Sur. Okay. Sí, acuérdense que hay varios detalles de venta de medicamentos y está en una esquina, precisamente. El lugar bonito, así con antes dibujitos. vendían lonches en esa esquina, sí, pero ya no. Ahora ya es algo mejor todavía, ¿sí? De acuerdo, doctor. Estamos platicando entonces la pregunta esa que le decía, que a veces, desgraciadamente, el paciente que es de ese 5% que debe de ser operado y que debe de mejorar con tratamientos paliativos sin llegar a una cirugía, pues resulta que no quedó bien, que requiere de otra cirugía o hay veces hasta una tercera. ¿Qué nos puede platicar acerca de ello? Pues mira, como cirujanos no quisiéramos tener nunca un paciente que tengamos que reoperar. Yo creo que hay factores que son inherentes al propio paciente, pero también puede ser factores que no hay un buen diagnóstico que determine el nivel adecuado para la cirugía, o no es la porción anatómica que debe operarse para poder tomar una determinación de qué procedimiento se le va a efectuar al paciente. A veces nos quedamos cortos probablemente en el diagnóstico y por lo tanto pues no hay una mejoría sustantiva en el paciente.
y tendremos que optar por otro método, siempre en la búsqueda de mejorar esa sensación que el paciente le desagrada, ¿no? Desgraciadamente, cuando eso sucede, pues es una repercusión importante, tanto para el médico como para el paciente, que sufre un nuevo procedimiento que implica por riesgos a estar en quirófano, ¿no? Porque yo he escuchado en muchas ocasiones, y es una voz popurrí o voz de la calle, si te operas de la columna, nunca vas a quedar bien. Obviamente que son mitos que existen en la ciudadanía, pues por supuesto que las técnicas han ido mejorando y obviamente la pericia del cirujano es importante en el manejo de todo procedimiento. 34 años de ejercicio profesional, obviamente que no es poco, ¿no? Hay un respaldo. Yo le trabajé 31 años al Instituto del Seguro Social, que respeto mucho a esa institución, y le he trabajado a la Secretaría de Salud durante muchos años también. Y la práctica privada que me ha permitido tener un nivel de preparación que de alguna manera puede, no garantizar, porque nadie te puede garantizar el éxito en cualquier procedimiento, pero sí, si partimos de lo mismo, que es un buen diagnóstico, puedes tener las posibilidades de que le vaya mucho mejor al paciente y evitar procedimientos que vayan a generar complicaciones que requieran un nuevo procedimiento. Y sí, y aparte el factor de incapacidad económico, que ya lo habíamos mencionado, y que tiene que ser de manera repetitiva, y también igual el riesgo en un momento dado a cada procedimiento. Todo procedimiento lleva consigo riesgos anestésicos, aunque se han mejorado mucho las técnicas y tenemos excelentes anestesiólogos aquí en la región Valles y en el occidente del país, del estado y en el hospital regional en el hospital regional, por supuesto, que estamos apoyándonos con ellos para poder brindar todo el beneficio al paciente, y no incurrir en malos diagnósticos y por supuesto malos procedimientos que hasta cirugías tienen que llevarse a cabo, y cuando por situaciones pues que se dan en quirófano, que sabemos que entramos perfectamente bien y que hay complicaciones, tenemos que saber cómo abordarlas y cambiar a lo mejor el proyecto que teníamos inicialmente para buscar la estrategia o el método quirúrgico que permita el que el paciente salga lo mejor posible y que pues su vida pueda reintegrarse a su vida de la mejor manera. Y doctor, en su experiencia, desgraciadamente el paciente ya fue quirúrgico, sigue con el problema. ¿Esto tiene que volver a ser reintervenido o hay maneras de poder evitar una segunda, tercera cirugía? Yo considero que tienes que hacer un estudio adecuado del paciente, ¿no? O sea, cada paciente es individual, cada ser humano somos hechos a imagen y semejanza, pero todos muy diferentes, y obviamente que un paciente ya intervenido quirúrgicamente y sigue con problemas es que algo no salió bien. Puede ser desde el método del procedimiento quirúrgico hasta las complicaciones propias del propio paciente. Hay un término que es muy común en la ortopedia quirúrgica. Cuando hacemos una intervención de disco, dependiendo del método, por supuesto, entre menos se saque de disco, tiene una posibilidad de recidiva ese disco que se vuelva a herniar, porque es el núcleo pulposo, que es el que se prolapsa o se hernia. Cuando comprimes, cuando provoca la ciatalgia, y cuando se decide un procedimiento quirúrgico porque tiene datos clínicos importantes, sobre todo el dolor que incapacita y que lastima, y decides el método quirúrgico, tienes que decidir qué método vas a ofrecerle, ¿no? Claro. Si está realmente comprimiendo, hay que contemplar el escenario que es una cirugía que es inevitable, pero es en promedio 5% de pacientes 5%. Que caen en eso. Hay otros métodos cuando tienes lumbalgia o dolor discógeno, cuando el disco está protruido o herniado pero no comprime. Hay métodos conservadores como la discólisis, como la radiofrecuencia, como la combinación de discólisis con célula madre, con ozono, con plasma rico en plaquetas. O las infiltraciones con esteroides, que es un método que sigue siendo todavía válido. Cada día menos, en lo particular yo cada día manejo menos corticoides por las consecuencias del mal manejo de los corticoides. Cuando es bien manejado, el corticoide es un excelente medicamento. Siempre ha sido así. Así es. Ajá. Dice, buenas tardes, mi pregunta es la ciática, ¿cuánto dura en quitarse y cuál es el tratamiento? Bueno, hemos estado hablando de ella todo el programa, a fin de cuentas es parte de esta pregunta que nos hace el público, de cómo y cuánto tiempo. El tiempo es indeterminado. La ciatalgia es cuando ya estás comprimiendo el nervio. El nervio ciático está compuesto por varias raíces nerviosas y depende del segmento que esté afectado,
pues se va a irradiar hacia la parte de la pierna, ¿no? Si es el más común es L4, L5, L5, S1, y ese dolor que sigue el trayecto ciático es hasta la pierna y la planta del pie o el dedo gordo. Por el glúteo, empieza en el glúteo y puede ser en la parte anterior, que es la parte, se llama cruralgia, en la parte anterior del muslo, la parte posterior ya es una lumbosatalgia, y habla de que el nervio está siendo estimulado. Puede ser por una hernia de disco, que es lo más común, o puede ser una disminución del receso del agujero de conjunción por donde sale el nervio, pero puede ser por una inflamación por las facetas articulares, que es una patología muy común y que no está mucho diagnosticada. Entonces, eso es lo que va a favorecer la persistencia o la disminución del dolor de tipo ciática. Y hay pseudociáticas, que puede ser precisamente un dolor de origen visceral que provoca una contractura muscular de una porción anatómica lumbar, por ejemplo el músculo es el cuadrado lumbar o el psoas ilíaco, que contrae de alguna manera la pelvis o jala la pelvis o jala la cadera, y eso provoca que se irrite el nervio ciático. Es lo que es una pseudociatalgia, y se quita mejorando el problema abdominal, claro, por ejemplo, sin tener que meternos a un tratamiento en columna. Así es. Okay. Eso también es bien importante, el que tengan el diagnóstico más que nada, ¿no? El tener un diagnóstico concreto, adecuado, unos estudios que sean los suficientes y adecuados para darnos un diagnóstico antes de determinar cualquier procedimiento quirúrgico, ¿sí? Dentro de su experiencia, doctor, hablamos del 5%. Yo le hago mucho hincapié hacia la parte quirúrgica, porque la mayor parte del auditorio es lo que le da flojera llegar a un tratamiento quirúrgico. A mí también, no te creas, porque si no tengo la capacidad para un diagnóstico adecuado, voy a quedar mal. Claro. Entonces tenemos que ser muy exhaustivos desde el interrogatorio, desde que llega el paciente, de cómo camina, cómo se comporta a la hora de sentarse, y de ahí partimos al diagnóstico a través de estudios de sangre, de estudios de radiografías simples, y luego ir a la tomografía. Ahorita en radiodiagnóstico tenemos una capacidad de hacer unas tomografías tridimensionales que nos dan una imagen, te dan la vuelta a la columna y nos permite un diagnóstico de certeza. Y si se requiere una resonancia magnética para ver partes blandas, eso ya es, desgraciadamente, todavía no nos lo ponen, pero andamos en eso, andamos en la búsqueda del recurso económico de mis socios para poder llegar a tener ese resonador magnético para complementar todos los diagnósticos y poder, en su momento, quien requiera, una cirugía que pueda dar el beneficio que siempre se busca. Sí, que se busque en realidad ese 5% de la población y que a fin de cuentas requiere la cirugía. Insistir, obviamente que nadie como médico quisiera tener una complicación en un paciente, no. pero sí los vemos pacientes que han sido operados y que voy a tomar un término que es muy común, entre abogados, perro no come perro, pero entre médicos sí, la verdad que llega. ¿Quién te operó? Ay, ¿cómo te dejaron? Bien ¿Cómo nomás. te dejaron? Qué bárbaro, ¿no? Entonces, por eso uno no quisiera tener ese tipo de complicaciones, ¿no? Yo creo que sí le entiendo esa parte. Éticamente, pues, nos corresponde, y creo que los años es esa oportunidad que nos brinda la vida de ir mejorando día con día. Y 34 años en el ejercicio profesional en la Meca y en Guadalajara, porque también alterno cada día menos, pero alterno cirugías en Guadalajara, me permiten hablar con cierta calidad moral, definitivamente y ética tiene para la ello, ¿no? experiencia como tal. Claro. Y qué lástima, doctor, el tiempo pasa muy rápido, nos quedan escasos 3 minutitos. Te pago otra hora si quieres. Esa estuvo buena. A ver, Alonso, ¿dónde estás, Alonso? Oye, está muy interesante el diálogo abierto entre amigos aquí, pues obviamente que uno se siente en casa, ¿no? Que es muy adecuado esto. Y excelente, doctor. No, más bien lo que podemos hacer, nos podemos volver a juntar en otra reunión, porque no hemos hablado absolutamente nada de lo que tiene que ver cuando hay una cirugía y se utilizan materiales como los clavos, las placas, que sería fácilmente otra hora completa en ese tema, ¿no? Y bueno, vamos a leer la última preguntita. Dice: hola, buenas tardes. Yo tuve una caída hace aproximadamente 2 meses. Traigo varios problemas. ¿Dónde lo puedo consultar? Ahí enfrente del Hospital Regional, tengo ahí mi domicilio, Mariano Bárcena 71, frente al Hospital Regional. Perfecto. Igual, si no, pues también está la Clínica del Dolor, que está el doctor Julio Topete. Si no, yo siempre pregunten,
Oye, ¿dónde está el consultorio del maestro Nieblas? Ahí todos saben, entonces si no que pregunten. Estamos pegados prácticamente de Radio IMAC y mi consultorio ahí enfrente del hospital. Sí, a un lado de ahí de la entrada al estacionamiento del hospital y a un lado de urgencias del hospital. Exactamente. Doctor, pues se nos terminó el tiempo, nos queda ahora sí escasos 2 minutitos. No sé, un saludo, ¿quiere despedirse o algo? Sí, fíjate que ahorita que llegamos al estacionamiento había doña Beatriz y a Capi también ahí que está escuchando de seguro ahí. Entonces, Capi muy trabajadora aún con ganas de seguir adelante, es un ejemplo a seguir. Doña Beatriz también ahí sentada, checando quién entra, quién sale. A doña Lupe que me está escuchando en el consultorio, a todos los amigos del Hospital Regional y a todos los amigos de AMECA que nos dan la oportunidad de compartir este medio y agradecer pues tu invitación. No, para nada. El estar en ese sentido de dando información para una mejor comunidad, creo que es muy grato compartir esa experiencia contigo y con mi amigo y socio Julio Topete. Pupilo. No, pues como siempre, maestro, agradeciéndole otra vez el espacio. Ojalá, yo pienso que sí vamos a tener que regresar, yo creo que es un hecho. Para la siguiente semana creo que ya tiene compromiso. Ya tengo compromiso, sí. Por la siguiente, y luego con una hora pagada más, pues ¿cuál problema? Entonces, yo creo que nuestro compromiso está de volver, maestro, si usted nos invite con mucho gusto. Claro que sí, con gusto. Y sí voy a aprovechar un saludito rápido, un saludo para todos mis compañeros del Hospital Regional de AMECA, especialmente para todas mis bellas compañeras de Recursos Humanos, me dijeron que ahí... Perfecto. A la licenciada Laura, a la licenciada Nieves, un abrazo, muchísimas gracias por todo el apoyo. Pues de igual manera me despido de ustedes, gracias por el tiempo que me permitieron, que Dios me los bendiga hoy y siempre. Yo quiero extender brevemente una posibilidad de quien nos escuche en La Líder tiene un descuento ahí en IMAC. Perfecto, muy bien, ya lo escucharon. Que lleguen ahí enfrente del Hospital Regional, a IMAC, y digan, lo escuché en la radio, en La Líder, y tendrán un descuento. Gracias, Dios me los bendiga hoy y siempre.